guerra espiritual, existe todo un mover en torno a esta doctrina, también hay cursos, seminarios, y demás. En cuanto a esto, básicamente quienes creen en la guerra espiritual, lo que hacen es estudiar a los demonios, el poder que poseen, sus limitaciones, su forma de actuar, etc. Y uno de los versículos claves para ellos está en 1 de Pedro 2:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Otro de los versículos que ellos usan mucho es Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si pueden leer más adelante que habla de toda la armadura de Dios, por ahora no leeré todo. Por último también usan mucho el siguiente versículo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 16:19. Es muy común escuchar a cristianos atando y desatando demonios y hasta el mismo diablo. E incluso enviándolos al abismo, se dice que han atado al diablo tantas veces que han perdido la cuenta. ¿Por qué lo hacen? Porque toman las palabras de Jesús a los fariseos en Mateo 12, Marcos 3 y Lucas 11, no una declaración de algo que Jesús hizo, sino como un mandamiento que ellos deben hacer. Mateo 12:29, de otra manera, ¿cómo puede uno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no ata al hombre fuerte? Y entonces podrá saquear su casa. Marcos 3:27, nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no ata al hombre fuerte, y entonces podrá saquear su casa. Lucas 11:21, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. 22 Mas si viniere otro más fuerte que él, y le vence, le quita todas las armas en que confiaba, y reparte sus despojos. Tomando estos versos junto con las palabras que Jesús habló a Pedro y los apóstoles en Mateo 16 sobre las llaves del reino, y así concluyen que ellos tienen que andar atando y desatando demonios en distintas partes y por distintas cosas. Pero los contextos son muy distintos, no se habla de atar y desatar lo mismo. Primero debemos entender que el contexto de los versos anteriores no se trata de atar demonios o más exactamente, atar al hombre fuerte, es decir al diablo, pero están convencidos que la Biblia enseña que esto lo hizo Cristo en su primera venida. Sin embargo, el contexto de Mateo 16 no es así. Veamos, si leemos los evangelios veremos que Jesús cuando le traían un endemoniado, lo único que le decía al demonio era, sal de este hombre, o déjalo. Nunca leeremos a Jesús diciendo, Satanás te ato y te envió al abismo, como es la costumbre hoy. Cuando Jesús fue al desierto para ser tentado, luchó contra Satanás con la palabra de Dios, solo le decía escrito está, y vete Satanás, nada más, y es eso lo que el cristiano debería hacer si quiere seguir el ejemplo de Jesús. Pero analicemos algo, prácticamente lo que hacen aquellos que se dedican a la guerra espiritual es desafiar al diablo, ir en busca de pleito, y Jesús nunca hizo eso, él solo le decía a los demonios, sal fuera. Cuando le traían los endemoniados, Jesús no salía diciendo a sus discípulos, a ver, hoy vamos a enfrentar al diablo. No, Jesús se dedicó a predicar su palabra, pero estos señores dicen que la guerra no se hace predicando. Cuando Jesús se enfrentó a Satanás en el desierto, fue el malo quien fue a tentarlo. Ahora veamos el asunto de atar y desatar. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Si estudiamos la Biblia en contexto, entendemos que aquí Jesús se refiere a pecados. Esto es confirmado cuando leemos lo que Juan escribió en Juan 20:23. Esta cita nos trae claridad sobre el asunto. Juan 20:23, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Cómo aplicamos estos versos? ¿Podemos nosotros los cristianos, los pastores, los ministros o sacerdotes ir por ahí perdonando pecados a la gente? Nosotros solamente podemos declarar lo que la Biblia dice sobre aquellos que se arrepienten y se apartan de su pecado. A quien se arrepiente se le declara perdonado, desatado igual libre de culpa.
A quien no se arrepiente se declara no perdonado, atado igual pecador, gentil, publicano. Por cierto, el contexto tiene que ver particularmente con el área de la eclesiología con disciplina bíblica. Cuando el apóstol Pablo echó fuera un demonio en Hechos 16, que por cierto era el demonio quien venía siguiendo a Pablo, y no fue este último quien fue a desafiarlo, lo único que le dijo fue, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. En otra versión dice, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de esta muchacha. Una vez más, aquí no vemos a Pablo atando a Satanás, y atando al hombre fuerte, y mucho menos enviándolo al abismo. Y si leemos todo el Nuevo Testamento, veremos que nunca a los cristianos se les sugiere enfrentarse al diablo, y atarlo, y menos enviarlo al abismo. La única sugerencia en cuanto a las tinieblas se encuentra en Efesios, pero aún allí es mal interpretada. Veamos. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino, más bien reprendedlas. Quien lea este pasaje, puede entender que debemos en oración reprender toda obra del enemigo, pero no es así. Ahora, no digo que quien haga esto peque, no lo creo, pero quizás sea como querer atrapar el viento, es decir algo inútil, pues el mensaje no es ese. Veamos, en la versión de las Américas dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien, desenmascaradas. En la versión Reina Valera Gómez dice, sino antes reprobadas. Pero creo que la versión más clara es la Biblia para todos. Leamos. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios, al contrario háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. Como vemos, no se trata de enfrentarse al diablo y sus obras en oración, se trata de no estar de acuerdo con el pecado, y más bien denunciarlo. En todo caso sería dar el mensaje de salvación a los no creyentes, pero ellos dicen que la guerra no se hace predicando. Ahora veamos lo que dice en Judas 8 al 10. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, y blasfeman de los poderes superiores. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen, como animales irracionales. En la versión del lenguaje actual Biblia para Todos dice en el verso 9. Ni siquiera Miguel, el jefe de los ángeles, se atrevió a hacer algo así. Cuando Miguel peleaba con el diablo para quitarle el cuerpo de Moisés, no lo insultó, sino que solo le dijo, que el Señor te castigue. Y en el verso 10. Sin embargo, esta gente insulta hasta lo que no conoce, se comportan como los animales, que conocen las cosas pero no las entienden, y por eso terminan destruyéndose a sí mismos. Como vemos, Dios no nos manda a estar peleando con el diablo. En el libro de Zacarías Dios dijo, yo reprenderé al devorador por vosotros. No debemos blasfemar ni insultar los poderes que no conocemos. Lo único que nos manda a Dios es que resistamos al enemigo y huirá de nosotros. Veamos. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. En la versión del lenguaje actual dice, por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo, y huirá de ustedes. Aquí dice, primero obedezcan, o someteos. La forma de hacerle frente o resistir al diablo no es desafiándolo, e insultando lo que no conocemos, es con obediencia a Dios y su palabra, acercándonos más a Dios, pasando tiempo con el Espíritu Santo, hasta llegar a la estatura de Cristo. Ahora cuando dos partes entran en una guerra, al inicio de la misma, no se sabe quién ganará. Nadie entra en una guerra si sabe de antemano que va a perder. Entonces, entramos en guerra espiritual con el diablo y sus demonios, como queriendo ganar una batalla que Jesús ya ganó en la cruz. Es inútil pelear con un ente que ya está claramente derrotado. Veamos. Y despojó los principados, y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15, en la versión actual dice, Dios les quitó el poder a los espíritus, que tienen autoridad, y por medio de Cristo, los humilló delante de todos, al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Más claro no puede estar, Cristo ya los venció, ya no tiene poder sobre aquellos que obedecemos la palabra y andamos en el Espíritu de Dios. Leamos otro verso.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8, en la otra versión dice, por esta razón vino el Hijo de Dios, para destruir todo lo que hace el diablo. ¿Por qué razón debemos orar para destruir algo que Jesucristo ya destruyó? No tiene sentido. Pienso que hacer dicha guerra espiritual, es decirle a Jesucristo, ¿sabes qué, Señor? Creo que aunque derrotaste a Satanás en la cruz, él aún tiene poder sobre mí y debo defenderme haciendo la guerra. Leamos el siguiente versículo. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14, seguro no faltará quien diga. Ah no, pero es que eso era en el Antiguo Testamento. Ahora estamos viviendo en el Nuevo Testamento. Pues recordemos que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que no hace acepción de personas, porque el Señor nos diría, bueno, yo peleé las batallas, por mi pueblo de Israel, pero por la iglesia, no lo haré, que peleen sus propias batallas, no. El Señor nunca nos diría esto, pero ahora resulta que la batalla no es del Señor, sino que la batalla es nuestra, y dejamos a Dios, a Jesucristo y su obra perfecta en la cruz, fuera de la ecuación, y hacemos las cosas a nuestro estilo, a nuestra forma de pensar. La única forma de guerra que nos manda a Dios es estar cada día más en su presencia, adorarlo, exaltarlo, honrarlo, imitarlo, amar y leer su palabra, vivirla, estar siempre conectados con el Espíritu Santo. Si leemos todo el Nuevo Testamento, veremos que, a lo largo del mismo, se nos insta a acercarnos a Dios, al trono de su gracia, echar mano de la vida eterna, a alcanzar la estatura de Cristo, pero sobre todo, a desarrollar nuestra comunión con el Espíritu Santo, pues Dios sabe perfectamente que si hacemos estas cosas, no necesitamos estar desafiando al enemigo, ni a los poderes de las tinieblas. Veamos este pasaje. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Hay libertad. Segunda de Corintios 3:17, otra versión dice. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, ¿y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. En el libro de los Efesios, se nos dice, sed llenos del Espíritu. Dios sabe que si intimamos cada día más con su Espíritu, el diablo no podrá acercarse a nosotros, porque no resiste el gran poder de nuestro Dios, expresado en la tercera persona de la Trinidad. Ahora bien, recordemos que cuando Jesús anunció que Pedro le negaría 3 veces, le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En otra versión dice, Satanás ha pedido permiso a Dios, para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Satanás no puede poner una prueba a un hijo de Dios sin el permiso del Padre. Pensemos en esto, ¿qué tal si Dios da permiso de que el malo ponga una prueba o zarandee a uno de estos cristianos que pasa el tiempo atando y desatando demonios, y por la prueba quizás pensará que está perdiendo la guerra, o que Dios no lo respalda, pero sabemos que no se trata de eso. Ahora miremos 2 aspectos más. Hay quienes creen mucho en las maldiciones generacionales. Veamos el pasaje. Que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34:7. Este es un pasaje donde se basan mucho, para decir que los cristianos debemos romper con toda maldición generacional, otro aspecto más de la guerra espiritual. Estas palabras fueron dichas por Dios cuando Israel salió de Egipto, pero muchos años más tarde, antes de la muerte de Moisés. Leemos el siguiente pasaje. Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Algunos dirán, ¿qué? ¿Acaso Dios se contradice? Pues no es así. Dios es soberano, y es el dueño de la ley, así que simplemente hizo un cambio de ley, en otras palabras, la perfeccionó, y esto es ratificado muchos años más tarde, en los tiempos del profeta Ezequiel. En el pasaje que leeremos habla de un hombre que peca contra Dios y dice lo siguiente. Pero si éste engendra un hijo que ve todos los pecados que cometió su padre, pero que aun viéndolos, no los imita, este no morirá por la maldad de su padre. De cierto vivirá. Como vemos, las maldiciones generacionales fueron quitadas hace más de 2000 años.
Pero imaginemos que Dios no hubiese hecho tal cambio de ley, y que las maldiciones hubiesen seguido muchos años más, de todas maneras estas hubieran quedado sin efecto con la muerte y resurrección de Cristo. Veamos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. En la versión del lenguaje actual dice, pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley, de ese modo nos salvó, porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muera en un madero. Está bien claro, no existe maldición para los hijos de Dios, Cristo llevó toda maldición en la cruz, no nos toca a nosotros romper nada, porque Cristo nos libró, pero eso es algo que nos cuesta creer, e incluso aceptar. Pero algunos dirán, y que de los casos, donde el padre es borracho, el hijo también lo es, y el hijo del hijo. O casos donde la abuela fue maltratada, o, qué sé yo, madre soltera. O lo que sea, la madre repite el caso, y la hija también, pues permítanme decirles que eso no tiene que ver nada con maldiciones generacionales, eso es tan solo decisión de cada quien, obedecer a Dios y hacer lo correcto, o simplemente seguir el mal ejemplo de su padre, abuelo, o el ejemplo de su madre o abuela, nada más. Simplemente aceptemos en su totalidad la victoria de Cristo en la cruz, intimemos más con el Espíritu Santo en oración, y vistámonos de toda la armadura de Dios, la cual era el último aspecto que quería hablar, ya que el apóstol Pablo al decirnos que nos vistamos de esta armadura, nunca nos está diciendo que desafiemos al diablo. Veamos, nos dice que ciñamos nuestra cintura con la verdad, es decir que hablemos siempre con la verdad, ya que el diablo es el padre de mentira, mas Cristo es el camino, la verdad y la vida. Luego nos habla de la coraza de justicia, es decir, que seamos justos, no hagamos mal a nadie, porque esto no agrada a Dios. Después el calzado, que es el celo por anunciar el evangelio de la paz, predicar su palabra, Dios dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Luego el escudo de la fe, para apagar todos los dardos de fuego del maligno, pero fe dirigida hacia Cristo, no hacia desafiar demonios. El apóstol Pablo dijo, puestos los ojos en Jesús, olvidando lo que queda atrás. Siempre con la fe en Dios y en su Cordero, el Hijo de Dios, después el yelmo de la salvación, también se nos dice, que cuidemos esta salvación tan grande, debemos cuidarnos de no apartarnos. Pablo dijo, el que crea estar firme, mire que no caiga. Por último la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, debemos conocer bien las Escrituras, para no ser engañados ni derrotados. Bueno, espero que haya quedado claro este tema, el otro tema lo dejaré para otro video, y lo dejaré hasta aquí. Y ahora tenemos la opción de decidir hacer una guerra espiritual que Dios no nos ha mandado, o aceptar la victoria de Cristo, y acercarnos cada día más a Él. Bueno, hasta la próxima.